Estoy ya por debajo de las 70 millas y Wolverine pisa a fondo para ver si me puede arrebatar en la salida. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring, en la nueva clase destacada de solo Subaru BRZ. Y lo que más me gusta de este tipo de competencia es que todos usamos el mismo coche con el mismo rendimiento. No podemos hacer ajustes mecánicos ni de tuneo más allá de ajustar la presión de los neumáticos. Así que vamos a ver cuál va a ser el desempeño de los pilotos, porque tenemos que centrarnos en la trazada, en entender el coche en el circuito y ver cómo podemos mantener la aceleración. Estamos acercándonos al primer corte a la derecha, ya sabes lo peligroso que es en esta carrera. Me meto por la parte profunda y trato de evitar cualquier choque que me pueda penalizar, así que me mantengo al margen y me voy a lo más alto, muy cerca del borde, para evitar cualquier confrontación innecesaria mientras espero que el ritmo de la carrera por fin se asiente. Aquí vemos varios pilotos perdiendo el control, se derrapa y se va fuera también de los límites de la pista. Lo bombean de un solo tortazo, mientras que vemos aquí otro piloto haciendo derrapes muy al estilo de Rápido y Furioso, pero muy pronto avanzamos a la séptima posición. Aquí lo más importante es entender el comportamiento del coche, engranar las velocidades de acuerdo al impulso. Si vas a descender a la segunda marcha, tienes que hacerlo solo por emergencia para no perder aceleración. De resto, te recomiendo tratar de liberar el coche para que pueda entrar y salir de las curvas con buena velocidad. Y lo único que tienes que hacer es regular el acelerador, hacer pequeños toques en la frenada para evitar así cualquier problema, y también aprovecha el rebufo de los contrincantes para conseguir un plus de velocidad. El problema es que si se despegan demasiado, mira lo que acaba de hacer Charlie, se acaba de saltar el piano y le penalizaron. Ahora sí tiene 3 segundos 600 milésimas en su contra y apenas son 4 vueltas. Esa es otra cosa que tienes que tener en consideración, que el sistema de penalizaciones te va a castigar muy alto por cada error que cometas cuando te salgas, sobre todo de los límites de la pista y también frente a las colisiones. Así que vamos a ver, cuando ya estamos recorriendo la mitad de la carrera, entramos de vuelta en el corte a la derecha, el más difícil, y Charlie pierde el control y se despide de nosotros. Adiós, chao, bye bye Charlie. Seguimos avanzando, ya estamos acercándonos a los líderes, ya metidos en la quinta posición. Estoy tratando de mantener, como siempre, la estabilidad y toda la tracción que me pueda dar este coche, que por cierto se conduce de forma increíble. Es un coche que la verdad es muy fácil de entender, se siente muy bien en las curvas, tiene muy buena aceleración, tiene buena potencia. Los desarrolladores hicieron ajustes, lo mínimo necesario para que fuese muy disfrutable este tipo de competencias. Y ya me estoy metiendo en la estela del compañero Rab 1210, que también está batallando allí con el coche para que no se le vayan a sobrecalentar los neumáticos. Ahora ataco por la parte profunda y se le despistó, y con eso estoy descontándole bastante tiempo, pero tengo que mantenerme al margen y estoy a la expectativa del conflicto que va en la punta, cuando puedes apreciar a la segunda posición, que está tratando también de meterse en la trazada. Entramos ahora en la chicana, cuidadito que me voy bien profundo, pero doy espacio suficiente para que el compañero Rab no tenga problemas en el giro. Entró con incomodidad, pero sale con suficiente estabilidad como para mantenerse en la pelea de la punta. Ahora adelantamos al compañero Lin Tin en la salida y regresamos a la recta de las emociones, ya metidos en el podio por fin. Ahora estoy tratando de meterme en el rebufo de Lord Monty 92 para ver si me da suficiente impulso adicional y acercarme al líder antes de la culminación de esta vuelta. Lo consigo bien, me meto por la parte profunda y sin resistencia logro arrebatarle la segunda posición al compañero Lin Tin, que se queda atrás. Ahora trato de mantener el momentum metido ya, ahora sí, en la curva. Bajo a segunda marcha, no me queda de otra, y a partir de aquí piso a fondo el acelerador, manteniendo la dirección, manteniendo el control. Fíjate que no lo dejo derrapar. Trato de evitar los deslizamientos largos. Es irremediable que el coche pierda un poco de tracción en la salida de la curva, pero es tu trabajo poderlo recuperar. Y ahora sí, entro en el apex con buen impulso, piso a fondo, ya le estoy descontando varias milésimas al compañero Pinochet.
que está allí batallando también con el coche para ver si puede mantenerse en la punta, pero va seriamente penalizado. Tiene 2 segundos, 600 milésimas en su contra. Y cuando ya estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, ya le estoy descontando varias milésimas al compañero Pinochet. Cuidadito que va allí batallando. Vamos a ver si tiene suficiente tracción como para poder mantenerse en la punta, pero ya está en serios problemas porque con ese tiempo de penalización y si me mantengo cerca no voy a tener problemas en conseguir la victoria y sin sudar. Pero ya sabes cómo somos, la intención es adelantarle, así que me meto allí un poquito a las bravas, le hago un pequeño contacto, nos encontramos en la salida de la curva, pero logro avanzar y me perdonan cualquier penalización por contacto evitable, menos mal. Así que señores, la batalla continúa, el compañero ahora tiene la ventaja del rebufo para ver si puede recuperar lo perdido, pero no se lo voy a poner nada fácil. Cuando ya estamos recorriendo los últimos giros en el circuito de Nürburgring, la cosa pinta muy bien y ya le estoy sacando ventaja de más de medio segundo al compañero. Ahora entramos en la chicana, Pinochet se acerca de forma peligrosa, pero me respeta lo suficiente como para poder dejarme avanzar. Así que señores, parece que ahora sí tenemos el éxito garantizado cuando vemos a Pinochet que parece que se saltó también el límite del piano y le sumaron más tiempo de penalización en su contra. No sé si podrá conservar la segunda posición porque el Indin le está descontando. Vamos a ver qué pasa en la tabla y cruzamos la meta con la primera victoria en esta categoría. Sin duda bien merecido después de 7 minutos 19 de contienda, escalando 11 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito. Pero Pinochet también no se puede quejar, porque a pesar de las penalizaciones logra conservar la segunda posición, también escalando 7 posiciones. Y Lim Ding se mete también en el podio. Y ahora viajamos al circuito de Sebring International Raceway. Como puedes apreciar, está cayendo una lluvia torrencial que también complica la situación con la adherencia. Así que el trabajo de mantener la tracción, mantener la estabilidad es más importante que nunca. Pisamos a fondo el acelerador y ya me estoy metiendo en la estela de Dan y Daniel. Tengo que tratar de sorprender en el corte a la izquierda por la parte profunda de la trazada, a ver si no me trancan el acceso. Ahí me estoy acercando al muro, trato de mantener la estabilidad, frenando muy suavemente, mientras que Flynn 555 también pierde el control y casi se va en trompo, pero lo recupera bien. Entramos en el corte y estamos sobreviviendo. Afortunadamente no ha habido tortazos importantes, mientras que Truss Scott está tratando también de batallar con el coche y parece que perdió también. No sé qué le sucedió, no sé si fue mi culpa. Lo cierto es que me salvo de una penalización que me hubiese podido complicar bastante cuando estamos apenas recorriendo la primera vuelta de las 6. Entramos ahora sí en el corte. Este es el sector más veloz del circuito. Ahí vemos en la segunda plaza a un compañero conocido, ya lo hemos visto en otros videos, Wolverine 368, que también es un buen piloto y está tratando de alcanzar la estela del compañero o el líder de la carrera, Front Player, que está a menos de un segundo por delante. Entramos en el corte intermedio previo a la recta de las emociones y mantenemos la estabilidad. ¡Qué bonita trazada! Hemos conseguido los 3 pilotos que por ahora seguimos dominando. Y pisamos a fondo el acelerador ahora sí para terminar la primera vuelta. El recorrido y la pelea continúa. Mira como Wolverine va por un costado a ver si puede sorprender. Y lo consigue adelantar antes de concluir la curva. Pero Front Player no se quiere rendir y está tratando de también sorprender. No le va a dejar escapar y yo trato también de meterme en la pelea por la parte profunda del corte. Lo consigo con un toque, con un empujón, me meto a las bravas, pero nada grave, nada que pueda interferir con el desempeño de Front Player, que ahora tiene la ventaja de la trazada. Se mete por la parte profunda, sí señor, se fue por encima del piano, lo hizo bien, pero yo mantuve el impulso y ahora estoy batallando para recuperar terreno y meterme en la estela de Wolverine 368. Ya le estoy descontando casi 4 segundos a mi vuelta anterior. Ahora entramos en el corte intermedio. Ya sabes lo complicado, aquí es donde se define la carrera sin duda.
así que trato de mantener la estabilidad, no lo bajo a segunda marcha por encima de las 70 millas y lo dejo avanzar liberando la dirección y aprovechando el rebufo de Wolverine. También a veces ocurre que el rebufo, el túnel de viento también interfiere un poco con la dirección porque se pone muy suavecito, se afloja la dirección y se puede perder también un poco el control. Hay que tener mucho cuidado. Aquí lo dejo avanzar por dentro, pero le hago una transferencia y le vuelvo a arrebatar el dominio de la carrera. Cuidadito en el corte, que tengo que irme muy alto, al límite, y me da un pequeño contacto, pero nada grave, producto del calor de la carrera. Wolverine está tratando de avanzar como puede y mantener la posición. Señores, la pelea continúa y nos damos un pequeño contacto nuevamente, pero le arrebato la entrada en la trazada en el sector del zigzagueo y lo dejo atrás, lo arrincono. Regresamos al sector de velocidad. Wolverine trata de sorprender, ahora sí consiguió un poco más de impulso, pero se queda corto y perdió aceleración. Ahora lo aprovecho, engrano con eficiencia en el límite de revoluciones y consigo medio coche de ventaja. Cuando ya estamos recorriendo la mitad de la carrera, esto se pone cada vez más picante. Entramos en el corte, bajo a tercera, estoy ya por debajo de las 70 millas y Wolverine pisa fondo para ver si me puede arrebatar en la salida. Se abre un poco a las bravas, pero todo está bien. Es parte de la pelea y de la adrenalina y regresamos a la recta de las emociones ya para recorrer la cuarta vuelta de las 6. Entramos en el corte y le cierro el acceso a la trazada, así que Wolverine va a tener que frenar. Lo hace conmigo y hizo que derrapara un poco, pero no lo suficiente como para perder el control. Ahora regresamos al corte, se me va un poco larga la frenada. Estoy en dificultades, pero lo dejo avanzar deslizándolo ligeramente en la salida de la curva. Qué buen derrape, y con eso hasta descuento 409 milésimas a la vuelta anterior en este sector. Regresamos al sector de las S también. Uy, ahí se me tambalea un poco el chasis, pero lo sostengo y regresamos al sector de velocidad, ahora sí con una ventaja superior a un segundo. Y para cuando estamos terminando la carrera, fíjate la tabla, ya le saqué casi 6 segundos de ventaja al compañero Wolverine. Estoy marcando el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera. Y parece que Scott le acaba de arrebatar a Wolverine también la posición, pero va penalizado con un segundo 400 milésimas. Así que vamos a ver qué pasa en la tabla y hago un derrape de celebración al cruzar la meta. Después de 8 minutos 21 de contienda, escalando 6 posiciones, Wolverine también conserva la segunda plaza por la penalización del otro corredor que cae hasta la cuarta plaza. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 20.847. Estoy muy contento con el resultado y las peleas aquí prometen, así que espero que tú también puedas disfrutar esta categoría. Recuerda que tienes 6 días en total antes de la actualización de la temporada.